Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Amigos y amigas, conocidos y desconocidos. Queremos mandar un saludo a todos los que estén escuchando este archivo de audio en este día. Queremos mandar un saludo también a nuestra congregación en la Ciudad de México, en Tlalpan, para ser más precisos. Y pues bueno, a todos los que nos conocen, ¿no? Desde luego. Y pues bueno, está conmigo mi amigo Noé. Hola a todos, ¿cómo están? Es un privilegio poder estar aquí para abordar este primer tema. Gracias, Oli. Sí. Así es, y pues bueno, como ya lo dijo Noé, este es nuestro primer tema que vamos a comentar, el cual vamos a sacar algunos comentarios, algunas opiniones, tenemos varias referencias, nuestra opinión también, obviamente. Y pues bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema que nosotros ya hemos tratado con los jóvenes de nuestra congregación. Es un tema que tiene mucho tiempo de haberse postulado, de haberse desarrollado así como tal, y ha sido pues pieza de debate, ¿no? Durante mucho tiempo. Este tema sigue estando vigente, ya que muchos de nosotros, quiero pensar, bueno, yo creo que muchos de nosotros nos hemos planteado, quizá no como tal, no como se plantea, no como lo encuentras. Sí, de manera sistemática. Exactamente, ¿no? Pero sí de una manera, a modo de reflexión quizá, ¿no? A modo de pensamiento. O un cuestionamiento. Exactamente, ¿no? Lo hemos todos en algún momento planteado. Y pues bueno, este tema se llama el problema del mal, ¿no? El problema de la maldad o del sufrimiento, ¿no? Lo encuentran también como el sufrimiento. Y bueno, el porqué de este tema. Creo que es un tema muy interesante y muy importante, porque de este tema, de este planteamiento se derivan muchos planteamientos ateos, principalmente, ¿no? Uh-huh. Porque es un planteamiento que se utiliza precisamente para cuestionar principalmente la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es lo que plantea? Es eso precisamente, ¿no? Que Dios no existe a través de una serie de cuestionamientos, sino una serie de preguntas que pareciera que al final llegan como el resultado, sí, como es una conclusión lógica. Exactamente, ¿no? Es que Dios no existe, ¿no? Entonces vamos a ver eso en este momento. Vamos a estar haciendo algunos comentarios para poder ver si realmente es lógico, si es un buen cuestionamiento esto que plantea. Entonces, bueno, quisiera empezar hablando de algo que es muy familiar para todos nosotros y no es más que el sufrimiento y el dolor. Creo que no hay a nadie en este mundo, bueno, quizá por ahí hay alguno que otro, pero yo creo que en general el 99.9% de la gente que vive en este planeta sabemos que existe el mal. Sabemos que existe el sufrimiento, sabemos que existe la maldad, ¿no? Yo creo que esa es una verdad de la cual podemos sí, asegurar, ¿no? Aseverar. Entonces, bueno, si hay maldad, si existe la maldad, que todos sabemos que sí, ¿cómo creer entonces en la existencia de un Dios que es antagónico hasta cierto punto? Se podría entender como antagónico de la maldad, ¿no? Un Dios que es todo amor, ¿no? Sí, que representa el bien, claro, ¿no? El bien en sí. Claro, que incluso pues el mensaje, ¿no? De Jesús era de amor, era de compasión, entonces, ¿dónde queda todo esto? ¿Dónde queda ese Dios? ¿No? ¿Por qué seguirle? ¿Por qué creer en lo que él habla? ¿Por qué incluso adorar a un Dios así, ¿no? Si es que existe, ¿no? Y por qué permite el mal, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para verlo de una manera un poquito más sistemática, esto se plantea de la siguiente manera. Y bueno, vamos a seguir esto con mucho detenimiento, con mucha atención para entenderlo de una manera mejor. Y es así, dice, ¿es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces, pues no es un Dios bueno. ¿Es capaz y desea hacerlo? Entonces, ¿de dónde surge el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Pues entonces, ¿por qué llamarlo Dios? ¿No? Este planteamiento se conoce en filosofía como la paradoja de Epicuro. Exactamente, la paradoja de Epicuro. Y cabe mencionar, creo que es muy interesante el dato, que esto se escribió aproximadamente 300 años antes de Cristo, ¿no? Así que es. Pues es cuando él vivió. Sí, es una paradoja milenaria, como tú comentabas. Así es.
Así es, ¿no? Y muy interesante porque nos plantea varias alternativas o varios planteamientos, ¿no? Y la verdad es que pareciera que el resultado de todas estas es que pues Dios no es como lo concebimos muchas veces. Sí, exacto. Algo que platicábamos antes de iniciar el programa era justamente que hace dos cuestionamientos, ¿no? Esta paradoja. Primero, la existencia de Dios, pero también las características de Dios, ¿no? Es decir, si existe un Dios, o si llegase a existir un Dios, pero existe el mal, entonces a lo mejor no es un Dios bueno, ¿no? Entonces también es un cuestionamiento hacia el carácter y el comportamiento de Dios, ¿no? Y bueno, aquí la cuestión o el cuestionamiento en realidad es ¿cómo puede existir el mal si existe un Dios bueno y todopoderoso, ¿no? O sea, es básicamente lo que está cuestionando es la bondad de Dios y su omnipotencia, ¿no? Y es que si tú te quedas en el planteamiento nada más, realmente no tiene salida, ¿no? A lo mejor pareciera que no hay una respuesta que dar al respecto. Porque parece que están cubiertos todos los frentes y que realmente no, como decía, no hay espacio para un Dios amoroso y un Dios bondadoso. Y bueno, tenemos una deducción lógica a raíz de esto, ¿no? Que dice, bueno, es lógica, es probable que Dios y la maldad o el sufrimiento coexistan, pero sabemos que el mal realmente existe, ya lo hablábamos al principio, todos tenemos esa certeza exactamente de que el mal es real. Entonces, como deducción, pues Dios no existe, ¿no? Y ahí se podría quedar. Tú ahí podrías quedarte como conclusión y decir, pues ¿no? Dios y el mal son como el agua y el aceite, no pueden coexistir, no pueden estar juntos, pero como el mal existe, como sabemos que el mal existe, y más en estos tiempos, ¿no? No sé a qué fecha estás escuchando esto, pero esto lo estamos grabando en tiempos de pandemia. Exactamente, el coronavirus, ¿no? En el que pues estamos viendo precisamente ese sufrimiento en todo el mundo, y podríamos calificar precisamente eso como el mal, ¿no? Que como el sufrimiento. Entonces, como no son compatibles, la deducción lógica sería, como existe el mal, entonces Dios no existe. Sí. Entonces, pues bueno, podríamos quedarnos ahí como mencionaba hace rato, pero hay algo más. Hay una frase que me gusta mucho y antes de comenzar el desarrollo de este tema quisiera mencionar. Dice, Kant escribía, ni siquiera la religión, por alta que sea o por alta que esté, está exenta al tribunal de la razón. Y es que el ateísmo aplica los criterios de la razón y de la crítica precisamente para todo esto, ¿no? Y podemos ver algo interesante, que este planteamiento pues tiene un fundamento. Ahorita vamos a ir viendo algunos puntos de gente conocida, de escritores, que se preguntaron en algún momento de su vida este planteamiento, si no como tal, no como lo acabamos de leer, pues algo parecido, una reflexión parecida que pues nos dejaba ver eso, ¿no? ¿Dónde está Dios? Casi, ¿no? Como pregunta general, ¿dónde está Dios? Entonces, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este es un buen argumento? Como les comentaba, es el argumento preferido muchas veces por los ateos, ¿no? En George Buchner, en el siglo XIX, dijo que el mal era la roca del ateísmo, ¿no? Obviamente esto lo podemos entender como lo más fuerte, lo más sólido. Lo que le da solidez a no creer en la existencia de Dios. Es como el argumento más fuerte, más poderoso que los ateos muchas veces utilizan para refutar la no existencia o la existencia de Dios en este caso. Así es. Argumentos parecidos a estos terminan muchas veces con las carreras de los cristianos. Comentábamos aquella vez en la clase que teníamos que uno de los compositores contemporáneos, ¿no? De música más pues sobresalientes, conocido. Exactamente, ¿no? Conocido de estos tiempos. Pues se conoció hace un tiempo que pues renunciaba de alguna manera a su fe, ¿no? Y precisamente ese era el punto de su argumento, que pues él no entendía de dónde, si Dios era real, ¿por qué había tanto sufrimiento? Y si era bueno, ¿no? Como predicaba pues la doctrina. Así entonces, es. ¿cómo podía ser posible que hubiese niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Que estuvieran sufriendo? Y finalmente esto lo alejó, ¿no? De su fe, siendo uno de los escritores y compositores, pues yo creo que pues más prolíferos, relevantes, ¿no? También, que todos en cualquier parte del mundo, siendo cristianos, pues lo hemos llegado a escuchar y hasta entonar las alabanzas que llegó a componer, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando de
Se me fue el nombre. No sé si Recuerdo sea que Marty Sampson. Sí. Digo, bueno, para no dejarlo Hillsong al United. Ajá, sí, exacto, para no dejarlo así como que hay quién y de quién están hablando. No, estamos hablando de él, de la iglesia de Hillsong, compositor de muchas de las canciones que tocamos en nuestras iglesias. Pues él hace poco hacía sus comentarios, ¿no? No entendiendo precisamente la conducta de Dios, ¿no? Y tomando eso como, bueno, no estoy seguro si existe. La verdad es que no sé hoy por hoy cuál sea su postura, pero lo hizo saber, ¿no? En su momento. Sí, lo publicó en sus redes sociales. Exactamente, ¿no? Y bueno, y no nada más ese es el caso. Hay muchas otras personas. Todos tenemos ejemplos dentro de nuestras iglesias, yo creo, de gente que se va a lo mejor por cuestiones así, ¿no? O con argumentos de ese tipo, de que no entiendes algo y pues por lógica casi no, Dios no existe, o Dios no está en ese lugar, Dios no está en esa iglesia y me voy, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que miren, si este argumento fuera real, sería un dilema mortal. Porque alguien decía, Karl Rahner, que si Dios fuese juzgado, ¿no? Obviamente en una manera hipotética, que si Dios fuese juzgado en un tribunal humano, si esto fuera real, pues no, él no sería absuelto, porque él tiene los medios y tiene los recursos para poder detener el mal. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y no lo está haciendo. Claro. Precisamente de eso hablábamos, ¿no? En la paradoja, eso lo plantea la paradoja también, ¿no? Entonces dice, Dios no quedaría absuelto. Lo cual es un juicio tremendo. O sea, sí, porque estaría el cuestionamiento, ¿no? De por qué Dios permite que sucedan cosas malas, pudiendo él prevenirlo, ¿no? Exacto. Si es que es todopoderoso, ¿no? Son dos cuestionamientos, ¿no? Exactamente. Y te hace mucho que pensar, ¿no? Porque podrías justamente caer en esa parte donde el autor de Hillsong cayó, ¿no? Que es una parte emocional, donde como no comprendes eso y te genera conflicto, se te hace ilógico que Dios pueda existir o que pueda haber un Dios completamente bueno, ¿no? Correcto. Romano Guardini, en su lecho de muerte, él escribía, o él más bien comentaba, estoy a punto de encontrarme con Dios cara a cara, decía, pero tengo una pregunta que hacerle, y esa pregunta es, ¿por qué del sufrimiento de los niños? Decía, ¿no? Insisto otra vez, ¿no? Como un ejemplo de que realmente existe el sufrimiento, de que es una verdad para nosotros y de que pues de alguna manera Dios lo está permitiendo. Benedicto XVI, el Papa, que no acaba de abdicar, pero sí abdicó. De hecho, creo que es el único en la historia que abdicó. No sé si es correcto el dato. Esto es más conocido de una manera general. Él estando en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, él decía, ¿cómo Dios guardó silencio en este lugar? ¿No? El Papa teólogo le decían. El Papa teólogo, y él decía, ¿cómo Dios o por qué Dios guardó silencio en este lugar? Digo, está por demás mencionar lo que ocurrió en Auschwitz. Claro. Si alguno a lo mejor no está muy familiarizado con el tema, Auschwitz era el campo de concentración más grande del estado nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde se sabe que murieron más de 1.6 millones de judíos, solamente en ese campo, ¿no? Entonces es como el centro, ¿no? Cuando se recuerda el tema del Holocausto, normalmente la palabra que se nos viene a todos o a la mayoría del mundo a la cabeza es Auschwitz, ¿no? Entonces el Papa, estando en uno de sus visitas al campo, comentaba eso, ¿no? Decía cómo Dios guardó silencio. Y bueno, está la pregunta, ¿realmente Dios guardó silencio? ¿Es que Dios le temía a los nazis o algo así? ¿No? Entonces, pues digo, a lo que quiero llegar es que esta cuestión no sale de la nada, ¿no? No es que salga de la nada, no es que a alguien se le haya ocurrido, no es que Epicuro dijo no tengo nada que hacer y voy a ver qué formulo para un cuestionamiento. Exactamente, no, realmente esto es un cuestionamiento, creo yo, un tanto legítimo, legítimo, o sea, legítimo, no ilegítimo, de nuestra existencia en sí. ¿No? Porque obviamente al tú tratar de razonar o tratar de entender qué es esto del mal y qué es esto del sufrimiento, pues al razonarlo, obviamente lo que encuentras más que respuestas son preguntas, ¿no? Así es. Cuando tú metes en la ecuación a Dios, pues entonces te preguntas, es normal preguntarte, bueno, ¿dónde está Dios? Sí, ¿cómo puede concordar estas dos cuestiones, ¿no? La maldad y la existencia de Dios. Que se supone, y de hecho, bueno, no se supone que son antagónicas, ¿no? ¿En dónde hay espacio para entender a Dios en este momento? Yo creo que pasamos a abordar de manera más sistemática, ¿no? el tema. Sí es importante el poder hacer algunas distinciones, ¿no? Y unas distinciones me refiero a que
tiene muchos matices, ¿no? Inclusive cómo se entiende el mal, ¿no? Entonces, pues vamos a ir avanzando con esta exposición. Previo a eso, a mí me gustaría comentar que para mí este problema del mal tiene mucha trascendencia en mi vida. Como tú decías, creo que todos lo hemos afrontado en algún momento de nuestra existencia y es una pregunta legítima, ¿no? Un cuestionamiento legítimo, porque evidentemente en nuestra vida nos han pasado cosas malas, como tú decías, claro, ¿no? O que consideramos que son malas, claro, ¿no? Y uno llega a preguntarse, bueno, ¿por qué sucede esto, no? ¿Cuál es la razón y por qué, siendo creyentes, por ejemplo, si Dios es real y si Dios me ama, ¿no? Y si Dios existe, entonces ¿por qué permite que sucedan estas cosas? Y bueno, yo me adentré mucho en este tema con un amigo de la universidad. Y por eso creo que es un cuestionamiento sincero. Obviamente puede haber quien no lo haga de manera sincera, sino solo buscando provocar. Con una intención, ¿no?, específica. Con una intención, ¿no?, específica, pero bueno, él durante toda la universidad, bueno, él supo que yo era creyente, ¿no? Que yo profesaba esta fe y siempre lo respetamos, ¿no? Él es de mis mejores amigos de la universidad. Él podríamos decir que no es creyente, ¿no? O sea, no ha hecho una reflexión seria con respecto a Dios. Y bueno, mucho tiempo convivimos y él en algún momento después me presentó la paradoja de Epicuro. De hecho, yo no la conocía sistematizada como tal, ¿no? Y sé que lo hizo de manera, ¿cómo se dice? Legítima, ¿no? Sincera, claro, ¿no? Me dijo, oye, a ver, ¿tú qué crees en Dios? Me dijo, ¿cómo puedes solucionar esto? ¿No? Porque dice, suena muy lógico, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedes creer? Convincente. Claro, suena muy convincente, ¿no? Entonces, a mí, por eso digo que es muy trascendente para mí, me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho porque él me hizo esa pregunta sincera y cuando yo la leí, obviamente sí empiezas a pensar, empiezas a cuestionar, sí llegas a una respuesta, pero creo que es una pregunta legítima, ¿no? Un cuestionamiento legítimo. Ya después lo platicamos, yo hice una respuesta. De hecho, eso me lo hizo a través de Facebook. O sea, se puede en algún momento hasta verificar en mi historia que lo que estoy contando es verídico. Me publicó un meme en el cual venía como un gráfico, ¿no? Con flechitas, ¿no? Que como para tratar de ejemplificar bien lo que es el problema del mal, ¿no? Sí. Entonces me decía, a ver, ¿cómo lo solucionas, no? Y sé que fue sincero, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, lo que vamos ahorita a presentar, pues fue mi respuesta de algún modo. Aunque ahora que ha pasado el tiempo he conocido otros autores. Eso también es interesante, que como decía Oli, es un problema milenario. Y ha habido diferentes pensadores, tanto creyentes como no creyentes, que lo han abordado y que le han dado alguna respuesta, algún matiz interesante, ¿no? Entonces, bueno, para poder irle dando forma, sustancia al tema, pues lo primero que creo que hay que distinguir es, bueno, se le dice el problema del mal, pero en realidad el nombre correcto, por así decirlo, es el problema lógico del mal. ¿Por qué? Porque de una deducción lógica, de dos premisas se saca una conclusión, o bueno, de premisas se saca una conclusión y básicamente lo que busca es demostrar que es ilógico que pueda existir Dios, o también hay una versión que se le llama la versión probabilística, que lo que dice no es que no exista Dios, sino que es improbable que Dios exista o que un Dios bueno y todopoderoso exista, ¿no? Como decía al principio, lo que está cuestionando es la no existencia de Dios o que Dios sea como nosotros hemos aprendido toda la vida que Él es, ¿no? Que es un Dios bueno, todopoderoso, lo que nos han enseñado todos los domingos, ¿no? Y finalmente es un cuestionamiento sincero, como menciono, ¿no? ¿Qué respuestas encontramos a través de la historia? Bueno, principalmente obviamente la Biblia siempre nos habla pues con respecto al bien y el mal, del origen del mal, y bueno, algunos matices. No es muy específico, no está respondiendo específicamente al tema, pero sí podemos sacar de ahí, y de hecho los demás pensadores han sacado comentarios de la Biblia, ¿no? Y bueno, hemos visto estas respuestas desde Agustín de Hipona, que es un filósofo teólogo muy importante, trató el problema del mal, ¿no? Lo trató en su aspecto moral. Ahorita vamos a hablar de eso porque hay una distinción entre cómo entendemos el mal. Tomás de Aquino, que fue alguien que también lo desarrolló de una manera muy interesante. Ahorita de hecho, él le da la vuelta al argumento. Exacto. Y él dice, realmente como sabemos que existe el mal, entonces existe Dios. O sea, él dice, el mal es una muestra, una evidencia de que existe Dios, ¿no? Ahorita vamos a comentar por qué. Uno que me gusta mucho, que es Leibniz, actualmente estoy leyendo mucho de él. En la Teodicea hizo todo un tratado respondiendo esto.
del problema del mal. De manera indirecta, por ejemplo, encontramos en Dostoyevsky también el cuestionamiento del argumento moral que se conoce, donde plantea estas cuestiones del mal. El maestro del sufrimiento, ¿no? Sí, exactamente. Él hablaba de que el sufrimiento es necesario para vivir una regeneración, sobre todo espiritual, ¿no? Interior. Y bueno, inclusive Dante Alighieri en la Divina Comedia aborda el problema del mal, ¿no? O sea, hasta en la literatura encontramos este problema milenario, ¿no? Y diferentes respuestas, ¿no? Y bueno, actualmente la respuesta que pensamos dar aquí, o el tema como lo pensamos abordar, pues está basado en como una síntesis de todos estos pensamientos que hace William Lane Craig, el doctor Lane Craig, que bueno, es una persona muy analítica y que a final de cuentas está sintetizando estas respuestas. Y bueno, también Alvin Plantinga, que es un filósofo creyente, también él es cristiano, también ha tratado este problema, ¿no? Entonces, bueno, hablando del problema lógico del mal, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Nosotros entendemos el mal de dos formas: el mal moral y el mal físico, ¿no? El mal moral, ¿a qué se refiere? El mal moral se refiere al comportamiento o la conducta humana, ¿no? Es decir, a que el hombre pueda actuar mal, ¿no? Y el mal físico tiene más que ver con la naturaleza, ¿no? Con cuestiones físicas, como tú comentabas, ¿no? De, no sé, un terremoto, alguna tempestad. Sí, que están fuera de las acciones humanas, ¿no? Exactamente, que está fuera, por así decirlo, ¿no? Porque también hay una cierta hay como una conexión ¿no? Sí. Pero que no es resultado directo de decisiones humanas siempre, ¿no? Y entonces yo creo que hablando del problema lógico del mal, el que es más difícil de resolver es el mal físico, claro, ¿no? Porque el mal moral, bueno, ahorita de todas maneras lo vamos a trabajar, pero tiene una respuesta un poco más concreta, ¿no? Claro. Que se puede entender mejor. Y el mal físico sí es ese cuestionamiento donde, bueno, pues yo no, porque inclusive hasta la gente buena le pasan en su vida cuestiones malas, ¿no? Por así decirlo, o sea, sufrimiento, tienen que sufrir, ¿no? Viven cosas que les pueden, enfermedades o situaciones adversas, ¿no? Entonces, a manera de síntesis, podemos decir que el mal moral proviene de la gente. Así es. Proviene de las personas. De las personas. No podríamos juzgar a un oso que ataca a alguien como una falta moral, claro, porque el oso simplemente está siguiendo su instinto y está atacando por proteger su territorio. Nosotros quizá, ¿no? Nosotros llegamos a clasificarlo como malo, pero desde nuestra perspectiva humana, ¿no? El animal realmente no está actuando. Entraría más en la cuestión del otro mal. El mal físico. El mal físico. El mal físico. Sí. ¿No? Entonces, y el mal físico se refiere justamente a una cuestión más de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, hablabas de un vínculo, ¿no? Que podrías decir, bueno, tú le jugaste por estar cerca de donde sabes que hay osos, ¿no? Sí, hay males físicos que son resultado también de decisiones humanas. Exactamente. Por ejemplo, ahorita en el que estamos en un tiempo de pandemia, puedo pensar que puede ser que algo de esto haya sucedido por decisiones humanas, ¿no? Claro. Digo, está la teoría de laboratorio, ¿no? De que salió de un laboratorio, de que, digo, no sabemos realmente si fue así, pero si fuese el caso, sí sería el resultado de una decisión humana, pero estaría afectando a gente que no es culpable. Exactamente. ¿No? Que ese es realmente donde está el cuestionamiento como más duro, ¿no? ¿Por qué no intervienes, Dios, y me afecta a mí que yo no fui, yo no hice nada, ¿no? Yo no tengo la culpa. Yo ni sé de biomedicina ni nada. Y bueno, está la otra versión, ¿no? De que por ahí de un murciélago, ¿no? Que saltó simplemente de especie a especie, ¿no? De la especie animal, de un murciélago o un pangolín, se manejan esos dos tipos de animales, y que pues saltó al humano, ¿no? Así es. Que también ahí podría a lo mejor considerarse, ¿no? Que el humano fue el que actuó y tiene cierta responsabilidad con respecto a esto, ¿no? Exactamente, no se metió a la boca de... Sí, entonces bueno, sí es importante entender esto, distinguir distinguir el mal. ¿Cómo entendemos el mal? Que mal moral y mal físico, ¿no? Primero esa distinción tiene que quedar clara, y después ¿cómo abordamos el problema? ¿Cómo lo podemos abordar? Aquí lo que nos dice William Blaine, que me parece muy interesante, es que para resolverlo, como es un problema lógico, se tiene que resolver de manera lógica o de manera intelectual, no emocional. Entonces lo podemos abordar como problema emocional del mal o problema intelectual del mal. Es lo que te iba a decir, hace esas dos distinciones a su vez, ¿no? Claro. El problema emocional y el problema intelectual. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, obviamente no es que uno esté restringiendo, porque el problema emocional como su nombre lo dice, nos afecta a una parte emocional, y creo que es la que nos pega más, ¿no? Y no es restarle importancia, pero tenemos que aprender a poner
como se dice, ¿no? Entre paréntesis, nuestras emociones para tratar de comprender de manera lógica intelectualmente la razón claro. de por qué puede existir el mal, ¿no? Claro. Obviamente nadie está diciendo que no nos afecte en el nivel emocional, ¿no? Claro. Pero si hacemos un análisis y que hacemos ese cuestionamiento lógico, entonces tenemos que hacer una respuesta lógica. No, y es un principio bien básico, ¿no? El hecho de tomar decisiones con base en sentimientos, pues sabemos todos que muchas veces no vas a tener el mejor resultado, ¿no? Porque no vas a tener tiempo, o no sé si tiempo, no estás utilizando la razón, el juicio para tomar una decisión. Esto creo que todos de alguna manera lo conocemos o estamos familiarizados cuando alguien toma una decisión con base en su emoción, ¿no? Toma una decisión de agredir a alguien porque estaba enojado, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si tú apelas a los sentimientos de una persona, el resultado quizá no va a ser muy muy lógico. Muy analítico. Exactamente. ¿no? Es sino más emocional. Es irracional. Exacto. Porque es emocional. Exactamente. Sí. Bueno, entonces, ¿te parece que empecemos con el mal moral? Claro. A analizar el mal moral claro. y dejamos después el mal físico, ¿no? Entonces, como dijimos, el mal moral tiene que ver con cuando hablamos del comportamiento humano, ¿no? Entonces, aquí el cuestionamiento del problema lógico del mal sería ¿por qué Dios no hace que todos seamos buenos y evita que haya o que actuemos de mala manera o que tomemos malas decisiones, ¿no? El cuestionamiento aquí sería ¿por qué si es todopoderoso no hace que todos actuemos bien? Exactamente. ¿No? Obviamente de primer inicio uno podría decir, bueno, pues si es todopoderoso lo podría hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, aquí la cuestión es que el problema no es que Dios no tenga el poder de hacer la tarea, sino que la tarea es absurda. ¿Por qué es absurda? Porque todos tenemos muy claro y entendemos un concepto que se llama libre albedrío. Y libertad. ¿no? Sí. Libertad. Uh-huh. ¿Qué pasa con este concepto, no? Dios no podría crear seres humanos libres que siempre tomen una decisión correcta, ¿no? Es decir, entonces ya no seríamos libres, ¿no? O eres libre o no lo eres, claro. ¿no? Si estás forzado a tomar una decisión como autómata o como robot. Como una máquina. Como una máquina, programada. Entonces no eres libre. Digo, tan es así que nosotros vemos a una máquina que está programada para actuar o hacer ciertas cosas, responder de cierta forma, no decimos que sea libre, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene esa voluntad. Está sujeta al programa que la controla, al programa, ¿no? Entonces, el problema de este cuestionamiento es que en realidad estaría pidiendo un absurdo, ¿no? Dios no puede hacernos obrar libremente bien en todo momento. Pero además... el reclamo sería otro ahí, ¿no? El reclamo sería otro, sí. Y sería porque nos hizo libres. Exactamente. ¿no? Y aquí es interesante, por eso te decía que, por ejemplo, Leibniz me gustaba mucho porque él hablaba del mejor mundo posible, ¿no? Entonces, este concepto es interesante porque muchos han cuestionado cómo va a ser el mejor mundo posible, un mundo donde Dios permita que nosotros decidamos hacer lo bueno o lo malo, ¿no? Y entonces él decía algo que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Dice, yo no me puedo imaginar un mejor mundo o no me puedo imaginar que el mejor mundo posible no sea aquel donde ser bueno no sea una elección, ¿no? Es decir, el hecho de que yo pueda ser bueno a partir de una elección mía, eso hace que este mundo sea el mejor. ¿Por qué? Porque si no, entonces no sería una elección, no podría ni siquiera ser llamado bueno. Claro. No sé si me estés siguiendo en esto, ¿no? O sea, es decir, para que yo pueda decir que algo es bueno, tuvo que haber sido basado o contrastado con la opción de lo malo. Claro. ¿no? Evidentemente esto trae una consecuencia, ¿no? Que también está la posibilidad o la probabilidad de que alguien no haga lo bueno, sino que haga lo malo, ¿no? Y bueno, Dios en su sabiduría, en su soberanía, nosotros entendemos que Él determinó hacernos libres y hacernos responsables de esas decisiones que nosotros tomamos, dándonos la posibilidad de hacer lo bueno o lo malo, ¿no? Y desde el principio, porque se me ocurre en el libro de Génesis, por ejemplo, desde el principio Dios les da la opción de elegir, ¿no? De elegir qué camino tomar. Y pues bueno, desde ahí el hombre elige qué camino tomar y elige que pues desea participar del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Así es. ¿No? Desde ahí Dios nos provee de una libertad, ¿no? Así es. Y esto es interesante también porque muchos han cuestionado, bueno, entonces Dios es el creador del mal, ¿no? Eso es otro matiz, ¿no? Si Dios hizo todo, entonces Dios también hizo el mal, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí San Agustín responde que sí, de manera indirecta, ¿no? Como el mal como la ausencia del bien, ¿no? Como la ausencia de tomar una decisión correcta. Pero aún aunque él hubiese establecido lo malo, y aquí es donde entra la cuestión que decía Tomás de Aquino,
pues realmente lo que Dios está estableciendo son leyes, son normas, son reglas que rigen de manera objetiva nuestra moralidad. Y eso no lo hace malo, ¿no? Es decir, un padre le puede decir a un hijo, ¿sabes qué? No hagas esto porque está mal, ¿no? Eso no lo hace malo al padre, sino que más bien está instruyendo y está determinando lo que es bueno y lo que es malo. El que decide, no sé, si yo tengo una silla aquí y le digo, no te sientes ahí, el que decide desobedecer y sentarse es el hijo, es el que está actuando mal. Yo no estoy actuando mal por establecer una norma, ¿no? Entonces, lo que dice Tomás de Aquino es al contrario, como todos tenemos una noción de lo malo, objetiva, ¿no? Bueno, ahí entraría el argumento moral, ¿no? Que es otro tema que después abordaremos. Pero están conectados. Sí, están conectados, ¿no? Entonces él dice, bueno, es como en un partido de fútbol, ¿no? Todos sabemos jugar fútbol, ¿no? Y todos entendemos las reglas de fútbol. ¿Qué deducimos de que existan reglas en un partido de fútbol y que las sigamos y que haya cosas que no se permitan? Que hubo alguien que instruyó un reglamento. Así es. ¿No? Entonces, que existe ese alguien. Entonces él dice, bueno, el hecho de que sepamos que existen cosas buenas y cosas malas quiere decir que hay una autoridad que instruyó objetivamente esto y entonces que proveyó estas dos posibilidades y por lo tanto Dios existe, ¿no? Claro, que igual como mencionabas, de aquí se deriva el tema del argumento moral, en donde vivimos en una época relativista, ¿no? En lo que lo bueno ya no es llamado bueno, sino malo y viceversa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema que también es interesante, pero como tú dices, están relacionados. Lo que se me hace interesante de esto es, Dios no es malo por haber creado una regla, exacto, por haber establecido los límites entre lo bueno y lo malo y además por habernos hecho libres, ¿no? Eso está en su soberanía. Así es. Y él sabiamente decidió hacerlo así y como decía, ¿no? Lo que decía Leibniz, ¿no? No puedo imaginarme un mejor mundo posible en el que ser bueno no sea una opción, ¿no? Así es decir, estamos en el mejor mundo posible porque tenemos la opción de decidir ser buenos. Sí, ¿no? Y de hecho podríamos entender también la bondad de Dios de esta manera, porque Él se revela de esa manera, mostrando su identidad, su personalidad, su naturaleza, nos dio ese marco moral sobre el cual nosotros basarnos, porque Él sabe que nos conviene, ¿no? Él sabe que nos conviene, pero bueno. Sí, y bueno, el cuestionamiento aquí sería, ¿podría Dios crear un mundo donde todos elijan hacer lo correcto? No podría ser, bueno, lo podría hacer, pero no quiere hacerlo. Exacto. Y que no es lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Por qué no quiere hacerlo? Por lo que acabamos de explicar, ¿no? En su sabiduría ha determinado que sea así. Y Él quiere además que nosotros elijamos. Claro, exactamente, ¿no? Que uno tenga la posibilidad de elegir. Bueno, entonces, no sé si te parece si lo dejamos por este primer capítulo así, para abordar en la siguiente entrega lo que sería el problema físico del mal, ¿no? Esto es el mal moral. El mal moral. El mal moral y el mal físico nos faltaría abordarlo, lo podremos abordar en la segunda entrega. Que es el mal que es, digamos, externo a nuestras acciones, aunque vemos que está conectado de alguna manera, pero podríamos, para ejemplificar esto, podríamos hablar de desastres naturales, podríamos hablar de asesinatos en los que a lo mejor a lo mejor eso sí parte de una decisión humana. Dentro de las dos, claro. Pero yo no soy el responsable directo. Yo sufro la consecuencia de la mala decisión de otra persona y Dios no intervino. Exactamente. Y eso que yo busco a Dios, ¿no? Así es. Y eso que yo amo a Dios, por así decirlo. Y entonces, en esa parte engloban todos esos. Claro, ¿no? Y es lo que trataremos, ¿no? Y a modo de resumen, Dios establece leyes morales objetivas y eso no lo hace malo, ¿no? Lo que yo explicaba, ¿no? Sino que indirectamente crea el mal, sí, porque Él establece los límites, pero eso no lo hace malo. Y además eso lo hace soberano y hace que lo que llamamos o conocemos como bueno exista, porque si no, no existiría. Exactamente, casi por definición. O sea, ¿cómo podrías saber que algo es bueno si no hay algo malo? Si no hay con qué contrastarlo, claro, ¿no? Si todo fuera bueno, entonces ya no podríamos llamarle bueno. Exactamente. Eso, ¿no? Sí. Después, no puede haber una libertad forzada, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente. Es absurdo exigir una tarea donde libremente todos elijamos hacer lo bueno. Lo bueno, ya no podría ser llamado bueno, ya lo mencioné ahorita. En un mundo causa-efecto en el que vivimos, pues cada acción tiene una consecuencia, un efecto, ¿no? Entonces también Dios estableció eso, que a partir de nuestras decisiones nosotros suframos las consecuencias tanto buenas como malas, ¿no? Lo otro sería cómo podemos juzgar la sabiduría de Dios. No lo podemos realmente llevar a ese nivel. Claro. Y seríamos autómatas, lo cual además creo que es, como tú decías, que es evidente que existe el mal, también nos es evidente que tenemos libertad. Claro. ¿No? Evidentemente hay determinismos, pero tenemos... Sí. Cada quien decide y tenemos las posibilidades de hacer lo bueno y lo malo. Entonces, también... Desde el pensamiento, ¿no? Sí, ya para terminar, mencioné hace rato a Dante Alighieri,
se me hace muy interesante porque en la parte del purgatorio, nosotros no creemos en el purgatorio, es un libro poético, sí, es literatura, sí, es literatura. Sí. Dante le pregunta a Virgilio, que representa la razón, ¿de dónde proviene el mal? ¿No? Y entonces él le dice, suena paradójico, pero proviene de la más alta virtud del ser humano, que es su libre albedrío. Así es. ¿No? Entonces yo me quedo con eso, es interesante y creo que eso responde perfectamente al mal moral. Así es. Bueno, pues por hoy nos sí, pues, ¿no? Por hoy dejamos el tema aquí, está a la mitad, ¿no? Queremos concluir este tema la siguiente sesión. Tenemos muchos otros temas más que queremos tocar, que vamos a ir desarrollando poco a poco con ustedes. Insisto, les queremos nuevamente mandar un saludo. Les damos las gracias por habernos dedicado este tiempo de escuchar, esperando de verdad esperando que sea de utilidad para ustedes. Así es. Para utilidad, ¿no? Para que sea de utilidad y que sea y que de manera a reflexión lo tengan ustedes en la cabeza, así como nosotros en algún momento lo tuvimos. Sí, y que seguramente nos lo hemos cuestionado de manera sincera, ¿no? Y como yo mencionaba mi amigo, que yo al darle esta respuesta, por ejemplo, hablando del mal moral, pues realmente me dijo, tienes razón, no lo había razonado así, y entonces eso no fundamenta que Dios no exista. Exacto, así es. Bueno, estamos hablando del mal moral. Sí. La próxima entrega tenemos el mal físico. Sí. Bueno, de momento pues nos despedimos. Sí. Un privilegio estar aquí contigo, Oli. Igualmente, Noé. Un saludo a todos los oyentes. Les mando un abrazo. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente entrega. Claro, nos vemos. No sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Con esto nos despedimos y nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.